El británico Harold Frederick Shipman, más conocido más tarde como el Doctor Muerte, fue uno de los peores asesinos seriales de la historia, ya que se le computan 218 crímenes, todos ellos a pacientes suyos, y en el juicio al que fue sometido por 15 asesinatos fue condenado con una cadena perpetua por cada uno de ellos. El 31 de enero del año 2001, hace exactamente 21 años, nacido el 14 de enero de 1946 en el condado de Westwood, en Nottingham, y falleció el 13 de enero de 2004 tras suicidarse en la cárcel. Este sujeto fue acusado de matar personas con inyecciones letales de morfina cuando gozaban de perfecta salud. Shipman, de adolescente, era un gran jugador de rugby en las ligas juveniles, al tiempo que se destacó como corredor. Era muy apegado a su mamá, quien murió de cáncer de pulmón cuando él tenía 17 años. Esta situación tan particular pudo haber marcado al Doctor Muerte, ya que su madre recibía morfinas en la última etapa de la enfermedad, cuando esta ya era terminal, algo que iba a pasar a formar parte de su modus operandi con sus propios pacientes. Shipman estudió medicina en la Escuela de Medicina de Leeds y se graduó en 1970, al tiempo que comenzó a trabajar en Pontefract General Infirmary en Pontefract, Yorkshire Oeste, y en 1974 obtuvo su primer puesto como médico general del Centro Médico de Abraham Ormerod en Todmorden, al oeste de Yorkshire. El delito iba a empezar a formar parte de su vida en 1975, cuando lo atraparon falsificando prescripciones de nada menos y nada más que petidina para su propio uso personal. En aquella oportunidad fue multado con solamente 600 libras y obligado a asistir a una clínica de rehabilitación de drogas en York. Asimismo, continuó trabajando como médico en Hyde durante la década de los 80 y en 1993 fundó su propia clínica en Market Street, momento en el cual, por alguna extraña razón, se había convertido en un miembro respetado de la comunidad. Sin embargo, nada hacía sospechar que ya era un monstruo, porque llevaba una gran cantidad de pacientes asesinados. En marzo de 1998, la doctora Linda Reynolds, que trabajaba en la clínica de Brook-sur-Harry en Hyde, justo enfrente de la clínica de Shipman, fue a visitar a John Pollard, el coronel de distrito de South Manchester, preocupada por los altos índices de mortalidad entre los pacientes de la clínica del Doctor Muerte. Es que se había producido una gran cantidad de incineraciones sumamente convenientes de ex pacientes de Shipman, en su mayoría mujeres mayores. En ese sentido, fue acusado de haber matado entre 1975 y el año 2000 a 171 mujeres y solamente 47 hombres de entre 41 y 93 años. Predilección por las mujeres. La policía empezó a investigarlo, pero no había pruebas para detenerlo, quizás porque la fuerza usó efectivos con poca experiencia. La última mujer que asesinó fue Kathleen Grundy, una anciana de Hyde, quien el 24 de junio de 1998 murió en su casa. Todo parecía una muerte normal, pero la policía se puso en alerta, ya que estaban seguros de que no había sido de forma natural, porque primero parecía normal, pero después se dieron cuenta que no era natural. Y es que la última persona en verla con vida había sido el Dr. Shipman, quien luego firmaría su certificado de defunción convenientemente, alguien a quien ya investigaban desde hace tiempo. La hija de Grundy, la abogada Angela Woodruff, quedó consternada cuando el abogado de su madre, Brian Burgess, le informó que la voluntad de su madre había sido desheredarla, donando el total de su herencia, 386.000 libras esterlinas, justamente y convenientemente y coincidentemente al Doctor Muerte. Woodruff denunció el hecho en la policía, por lo que el cuerpo de la anciana fue exhumado y examinado y se le encontraron niveles elevados de nada menos y nada más que morfina. Con esta prueba, Shipman fue finalmente arrestado el 7 de septiembre de 1998. Tras este suceso, la policía comenzó a examinar otras muertes certificadas por este doctor y elaboró una lista de 15 muertes sujetas a investigación. En todos ellos hubo sobredosis de morfina y los certificados de defunción estaban firmados por Shipman. El juicio de El Doctor Muerte, cuyo juez fue el señor Forbes, comenzó el 5 de octubre de 1999 y este médico fue procesado por al menos 15 muertes ocurridas entre 1995 y 1998. El jurado deliberó 6 días y lo condenó el 31 de enero del año 2000 por el asesinato de sus 15 pacientes a 15 cadenas perpetuas consecutivas y recomendó que nunca fuese liberado. 2 años después, el entonces secretario de gobierno de Gran Bretaña, David Blunkett, aceptó la sentencia, justo meses antes de que ese país perdiera el poder de fijar sentencias mínimas de los asesinos. Asimismo, en febrero de 2002, Shipman fue expulsado del Registro Nacional de Médicos Británicos. El acusado
acusado negó insistentemente su culpabilidad y nunca hizo declaraciones sobre sus actos, mientras su defensa intentó, en vano, que no se lo procesara por el asesinato de la señora Grundy, alegando que no había motivos suficientes para inculpar a Shipman. Además, su esposa, Primrose, mantuvo firmemente la inocencia de su esposo, incluso después de su condena. De esa manera, Shipman es el único médico de la historia de la medicina británica encontrado culpable de asesinar a sus propios pacientes. El Doctor Muerte no aguantó más encerrado y finalmente se ahorcó en su celda en la prisión a las 6:20 del 13 de enero del 2004, un día antes de su cumpleaños número 58. A las 8:10 fue declarado muerto. El servicio penitenciario indicó que se había colgado de las barras de la ventana de su celda usando sábanas. Las familias de las víctimas no estaban contentas con el suicidio de Shipman porque nunca obtendrían la respuesta al porqué de los asesinatos de sus propios pacientes. Se estima que en total mató a 218 personas, pero con el correr de los años se cree que pudieron ser mucho más hasta llegar al número 260 de víctimas asesinadas. En total, 459 personas murieron mientras estaban bajo su cuidado. Más allá que es incierto cuántas de estas eran víctimas de Shipman, quien era el único que certificaba las muertes. Incluso se cree que mató a 3 pacientes y que tenía serias sospechas acerca de 4 muertes más, entre ellas la de una niña de nada menos y nada más que 4 años, cuando recién comenzaba como médico. ¿Estrenó sus habilidades de matar con una niña de 4 años? Jamás lo sabremos. Por otra parte, 6 doctores que habían firmado cremaciones de víctimas de Shipman fueron acusados de mala praxis por el Consejo Médico General, ya que se remarcó en las prestaciones judiciales que ellos debían haber anotado el patrón de visitas que el asesino serial efectuaba con sus pacientes antes de que estos murieran. Lamentablemente, los facultativos finalmente fueron absueltos y el único condenado fue el Doctor Muerte, uno de los peores criminales de la historia. Y hasta acá el video de hoy. Si te ha gustado, dale like. Si no te gustó, dale like, suscríbete y sígueme en mi poderoso Instagram para más videos.